La lluvia caía contra los ventanales de la casa de los Pemberton con un ritmo constante y melancólico que resonaba con la silenciosa desolación del corazón de Rosalind Ashworth. Era otoño en Londres, 1818, y el mundo más allá de los cristales resplandecía con esa peculiar luz grisácea que parecía despojar de color todo lo que tocaba, dejando solo sombras y el recuerdo de días más luminosos. Estaba de pie junto a la ventana del salón, su esbelta figura envuelta en un vestido de un sombrío gris paloma, no exactamente de luto, pero nunca nada que se acercase a la alegría, y observaba pasar los carruajes en la calle de abajo, cuyas ruedas salpicaban al atravesar charcos que reflejaban el cielo plomizo. A sus 23 años, Rosalind poseía una belleza que parecía de alguna manera apagada, como si la vida hubiera pasado una goma de borrar por sus cualidades más vibrantes y hubiera dejado solo los contornos más suaves y tenues. Una piel pálida que rara vez veía el sol, un cabello oscuro arreglado en el más simple de los estilos, unos ojos color avellana que antaño pudieron haber brillado con regocijo, pero que ahora solo albergaban una quietud cautelosa y vigilante. Era la dama de compañía de Lady Pemberton, una anciana viuda de impecable respetabilidad y menguante energía social, una posición que a Rosalind le convenía perfectamente, pues le permitía existir en la periferia misma de la sociedad, presente, pero sin participar, visible, pero no verdaderamente vista. Rosalind, querida, vas a coger un resfriado ahí de pie junto a esa ventana con corrientes de aire. La voz de Lady Pemberton llegó desde su sillón junto al fuego, suave y preocupada, como la de alguien que había llegado a apreciar genuinamente a su silenciosa compañera. Rosalind se giró con una pequeña sonrisa ensayada, del tipo que transmitía amabilidad sin revelar nada sustancial. Perdóneme, milady, solo estaba observando la lluvia. Pero no había estado observando la lluvia en absoluto, no realmente. Había estado observando a la pareja al otro lado de la calle, refugiándose juntos bajo un paraguas compartido, riendo mientras se apresuraban hacia su carruaje que los esperaba, y había sentido ese dolor familiar florecer en su pecho como un hematoma sobre el que se presiona. Hubo un tiempo en que había imaginado tales simples intimidades para sí misma, en que había creído en el amor y el cortejo y la promesa de un futuro brillante de posibilidades. Esa muchacha le parecía ahora una extraña, separada no solo por 5 años, sino por un abismo de vergüenza y pérdida tan profundo que Rosalind apenas podía recordar cómo se sentía la esperanza. Se alejó de la ventana y tomó su costura, acomodándose en su silla habitual con la facilidad de la larga práctica, su aguja moviéndose a través de la tela con puntadas pequeñas y precisas que no requerían pensamiento, sólo la repetición mecánica en que se había convertido su vida, predecible, segura y absoluta, irrevocablemente sola. Pero antes de que se revele el destino de nuestros amantes, suscríbete para no perderte nunca un capítulo de romance y escándalo. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde dónde nos estás viendo? Ahora, comencemos. 5 años antes, Rosalind había sido una criatura completamente diferente, una joven de 18 primaveras, con ojos que brillaban como la luz a través del ámbar y un corazón tan lleno de sueños que parecía que podían derramarse de ella en cualquier momento, cayendo en cascada sobre el mundo en una lluvia de esperanza, anhelo y esa peculiar inocencia que proviene de no haber sido herida aún por las lecciones más crueles de la vida. Había sido su primera temporada, y había entrado en la sociedad londinense con toda la anticipación contenida de quien creía que el mundo era un lugar de romance y posibilidad,
donde apuestos caballeros arrebataban a las doncellas de sus pies, y el amor conquistaba todos los obstáculos con la facilidad que se encuentra en las novelas que había devorado en la biblioteca de su padre. Su madre la había presentado en la corte. Su vestido de un blanco prístino, un testamento de su pureza y del brillante futuro que parecía extenderse ante ella como un interminable día de verano. Había bailado en Almax, asistido a fiestas en los jardines de grandes fincas y sentido la emocionante oleada de ser joven, admirada y llena de la convicción de que algo maravilloso la esperaba a la vuelta de la esquina. Y entonces lo había conocido a él, Lord Edmund Ashcroft, con su cabello dorado que atrapaba la luz de las velas y su lengua de poeta, que tejía palabras en hechizos de tal belleza que ella había quedado total, tonta y catastróficamente encantada. Él debía tener unos 27 años. Poseedor de esa peligrosa combinación de encanto y melancolía universal que hacía creer a las jóvenes impresionables que sólo ellas podían sanar cualquier herida oculta que lo hubiera vuelto tan atractivamente melancólico. Le había citado a Byron en una velada musical. Su voz baja e íntima, como si las palabras estuvieran destinadas solo a sus oídos, y ella se había sentido caer ya entonces, precipitándose en un enamoramiento tan completo que borró toda historia de advertencia que su madre le hubiera susurrado sobre el progreso de los libertinos y los corazones rotos. Hubo encuentros a medianoche en el jardín de los Ashworth, organizados a través de notas pasadas por su doncella, que pensaba que todo era terriblemente romántico, y en esos encuentros iluminados por la luna, Edmund había hablado de amor eterno y almas destinadas a entrelazarse. La había besado con una pasión que le hizo olvidar toda advertencia sobre la propiedad y las consecuencias. Le había regalado un volumen de sonetos con inscripciones de promesas de devoción, le había tocado el rostro con dedos que temblaban, o sólo había imaginado ella ese temblor, proyectando en él su propia emoción sincera. Y, en una noche en que las estrellas parecían conspirar con su corazón temerario, la había conducido a la cabaña del jardinero y la había persuadido, con palabras de amor y para siempre y confianza, a entregar lo único que la sociedad decretaba que debía preservar hasta el matrimonio. Se había entregado a él por completo, creyendo con cada fibra de su ser ingenuo que aquello era simplemente el preludio de una vida juntos, que sus susurradas palabras de devoción eran tan vinculantes como cualquier voto matrimonial, y que la unión física que compartieron era la expresión natural de un amor demasiado poderoso para ser limitado por las convenciones. La mañana después de aquella fatídica entrega en la cabaña del jardinero, Rosalind se había despertado con el corazón lleno de sueños y la mente ya hilando fantasías sobre la proposición que seguramente llegaría, la boda que santificaría lo que había pasado entre ellos, el futuro que se extendía ante ellos brillante de promesas. Pero Edmund no la visitó ese día, ni el siguiente, y cuando finalmente ella se las ingenió para encontrarlo en una velada 3 noches después, él la miró como si fuera de cristal, como si no fuera más que aire vacío. Y cuando ella reunió su valor y se le acercó con manos temblorosas y una esperanza que aún se aferraba desesperadamente a la vida, él la apartó con una expresión de tan fría indiferencia que parecía imposible que fuera el mismo hombre que le había susurrado palabras de devoción eterna contra la piel. Debe entender, señorita Ashworth, que lo que pasó entre nosotros fue meramente un coqueteo, un interludio placentero, y haría bien en olvidarlo como yo pienso hacer, había dicho él, su voz clínica y distante, y ella había sentido el mundo inclinarse bajo sus pies,
Había sentido algo fundamental hacerse añicos dentro de su pecho como porcelana caída sobre piedra. Intentó hablar, recordarle sus promesas, apelar a cualquier honor o conciencia que pudiera residir en él, pero él simplemente se dio la vuelta y se marchó, dejándola sola en la alcoba sombreada, con lágrimas corriendo por su rostro y el terrible conocimiento de que había sido total y completamente engañada. Su hermano Thomas, 2 años mayor que ella y feroz en su devoción protectora, la descubrió llorando en su habitación esa noche y le extrajo toda la sórdida verdad con gentil persistencia, y su furia fue magnífica y terrible de contemplar. Buscó inmediatamente a Edmund y lo retó a un duelo, exigiendo satisfacción por el honor arruinado de su hermana, y Edmund, ese cobarde vestido con ropas de caballero, aceptó con bravuconería aristocrática, pero sin verdadero coraje. El duelo tuvo lugar al amanecer en un campo neblinoso a las afueras de Londres, y Thomas, que nunca había sido particularmente hábil con las pistolas, pero estaba impulsado por una furia justiciera, cayó con la bala de Edmund en el pecho, la sangre de su vida filtrándose en la tierra indiferente, mientras el mundo de Rosalind se derrumbaba por completo a su alrededor. Edmund había huido al continente antes de que pudiera ser llevado ante la justicia, desapareciendo en el anonimato de ciudades extranjeras, mientras Rosalind quedaba para enfrentar sola las consecuencias de su relación. La sociedad, que una vez la había acogido con los brazos abiertos, ahora se cerraba en su contra con una eficiencia viciosa. Los susurros comenzaron de inmediato, extendiéndose como veneno por los salones de baile y las salas de estar, y en 15 días todos sabían que la señorita Rosalind Ashworth se había entregado a un libertino que la había abandonado, que su hermano había muerto defendiendo su honor mancillado, que estaba arruinada más allá de toda esperanza de redención. Sus padres, devastados por la muerte de Thomas y avergonzados por la desgracia de su hija, se retiraron a su finca en el campo y dejaron claro que, aunque no la repudiarían por completo, tampoco podían acoger su presencia en su hogar afligido, y así Rosalind fue enviada a vivir con una prima lejana en Yorkshire, exiliada del único mundo que había conocido, transformada en el lapso de meras semanas de una joven esperanzada que anticipaba un futuro brillante en un cuento con moraleja susurrado por madres que advertían a sus hijas sobre el precio del pecado y la perfidia de los hombres apuestos con lengua de poeta y corazones de piedra. El presente se había convertido en una existencia cuidadosa vivida en los márgenes del mundo que una vez le había prometido todo. Una media vida de deberes silenciosos y una invisibilidad deliberada que Rosalind había cultivado con la misma atención meticulosa que un jardinero podría dedicar a la poda de rosas, cortando cualquier cosa que pudiera atraer la atención, que pudiera invitar a la piedad o al desprecio, que pudiera recordarle con demasiada agudeza todo lo que había perdido. Sus días con Lady Pemberton seguían un reconfortante ritmo de monotonía. Mañanas dedicadas a leer en voz alta cualquier novela o memoria que a la anciana le apeteciera. Su voz firme y agradable mientras daba vida a historias de aventuras y romances de otras personas, mientras su propio corazón permanecía cuidadosamente encerrado. Tardes dedicadas a la correspondencia y la gestión del hogar, pues la artritis de Lady Pemberton le dificultaba escribir y dependía de la pulcra caligrafía de Rosalind para mantener su extensa red de contactos. Noches ocasionalmente pasadas en el salón, cuando su empleadora entretenía a pequeñas y respetables reuniones de amigos de edad similar
que trataban a Rosalind con una especie de desconsideración benigna que era infinitamente preferible a la crueldad cortante que había soportado en los primeros meses después de su caída en desgracia. Había aprendido a encontrar satisfacción, o algo parecido, en las pequeñas cosas. El placer de un pasaje particularmente bien escrito en un libro, la satisfacción de arreglar las flores de una manera precisa en el salón de la mañana, la comodidad de su modesta pero privada habitación donde podía bajar la guardia y permitirse sentir la soledad que era su compañera constante. He sobrevivido, se decía a sí misma en los días difíciles, cuando el peso de su aislamiento presionaba con especial dureza contra su pecho. Y la supervivencia es en sí misma una forma de victoria, por pequeña que sea. Había aprendido a aceptar que ciertas puertas estaban cerradas para ella para siempre. El matrimonio, los hijos, la compañía fácil de amigas, la simple alegría de moverse por la sociedad sin llevar la marca invisible de su desgracia, y había hecho una especie de paz con su existencia disminuida, aunque a veces, en las horas más oscuras de la noche, se despertaba con lágrimas en el rostro por sueños de una vida diferente. Sueños en los que Thomas aún vivía y ella nunca había conocido a un libertino de cabello dorado, con lengua de poeta y un corazón de puro egoísmo. Justo la semana pasada se había encontrado con dos mujeres que habían sido sus amigas íntimas durante aquella temporada aciaga, y literalmente le habían dado la espalda al verla acercarse en la biblioteca de préstamo, sus faldas susurrando con la aguda finalidad de puertas que se cierran de golpe, y Rosalind se había quedado helada por un largo momento antes de darse la vuelta y marcharse con la cabeza bien alta y los ojos ardiendo con lágrimas no derramadas, orgullosa al menos de no haberles permitido ver cuán profundamente la había herido su desaire. Su rutina nocturna se había convertido en una especie de meditación en soledad. Ayudaba a Lady Pemberton a prepararse para dormir. Luego se retiraba a su pequeña sala de estar, donde leía a la luz de las velas hasta que sus ojos se volvían pesados, a veces permitiéndose una única copa de jerez que extendía calor por su pecho y suavizaba los bordes afilados de su soledad, y siempre, antes de apagar la vela, miraba por la ventana las calles de Londres abajo y se preguntaba si esta existencia cuidadosa y circunscrita era todo lo que le quedaba para el resto de sus días, si envejecería en las sombras, mientras la vida, el amor y la alegría permanecían para siempre fuera de su alcance, fantasmas de un futuro que había muerto junto con su hermano en aquel campo neblinoso 5 años atrás. El duque de Ravensmoor llegó a la modesta velada de Lady Pemberton un martes a finales de octubre con todo el impacto dramático de una tormenta de invierno que se desata sobre un mar en calma, y Rosalind, que había estado arreglando las tazas de té con su habitual eficiencia silenciosa, sintió el cambio en la atmósfera de la habitación incluso antes de levantar la vista para identificar su origen. Las conversaciones se acallaron y luego se volvieron más ruidosas con una excitación quebradiza. El aire mismo pareció vibrar con una tensión repentina, y los ojos legañosos de Lady Pemberton se abrieron de par en par con un asombro que rayaba en el shock. Alexander Thornfield era una figura de leyenda incluso entre los más altos escalones de la sociedad. Un hombre cuya riqueza se mencionaba en tonos generalmente reservados para discutir fenómenos naturales o actos de Dios, cuyas propiedades se extendían por 3 condados y cuyas inversiones supuestamente habían duplicado la ya asombrosa fortuna que había heredado a la edad de 21 años. A los 32
permanecía obstinada, casi desafiantemente soltero, a pesar de las decididas campañas de todas las madres ambiciosas de Londres, y su reputación era la de un hombre más interesado en las actividades intelectuales que en las sociales. Se sabía que pasaba meses en su finca rural absorto en su extensa biblioteca, que se carteaba con filósofos y científicos de toda Europa, que consideraba el mercado matrimonial con un desdén apenas disimulado, y a las debutantes melindrosas que desfilaban ante él cada temporada con una indiferencia que podría haber sido insultante de no ser tan absolutamente imparcial. Era alto, notó Rosalind, a pesar de su determinación de permanecer invisible y discreta, con cabello oscuro que plateaba ligeramente en las sienes y rasgos que eran más impactantes que apuestos, todo ángulos agudos y planos austeros que sugerían tanto inteligencia como una cierta severidad controlada, y se movía por el abarrotado salón de Lady Pemberton con la autoridad inconsciente de un hombre largamente acostumbrado a ser la persona más poderosa en cualquier espacio que ocupara. Intentó fundirse con el fondo como era su costumbre, convertirse en un mero mueble, útil y sin nada destacable. Pero algún instinto la hizo levantar la vista en el momento precisamente equivocado, o quizás el correcto, pues el tiempo mismo pareció vacilar, y se encontró con unos ojos de un gris tan sorprendente que le recordaron a las nubes de invierno preñadas de nieve, ojos que contenían una inesperada profundidad de percepción que la hizo sentirse de repente alarmantemente visible de una manera que no lo había sido en 5 largos años. El momento se extendió y se mantuvo, durando quizás solo segundos, pero pareciendo mucho más largo, y en ese espacio suspendido, Rosalind experimentó la desconcertante sensación de ser verdaderamente vista, no meramente mirada, sino observada con una atención que parecía percibir más allá de la cuidadosa máscara de serena competencia que había construido, más allá del deslucido vestido gris paloma y el cabello severamente peinado, más allá de la armadura de invisibilidad que llevaba como una segunda piel, y la intensidad de esa mirada hizo que algo revoloteara nerviosamente en su pecho. No esperanza, seguramente no esa cosa traicionera, sino quizás su prima lejana, una tentativa curiosidad sobre lo que esos ojos penetrantes podrían haber vislumbrado en su propia mirada, cuidadosamente guardada, antes de que ella bajara las pestañas y se diera la vuelta, sus manos temblando ligeramente mientras se ocupaba de nuevo con las tazas de té, consciente con cada nervio de su cuerpo de que algo había cambiado, que el duque de Ravensmoor la había notado, y que nada en su existencia cuidadosamente ordenada podría volver a ser exactamente igual. Apenas había logrado serenarse, con el pulso aún latiendo a un ritmo errático contra su garganta, cuando sintió más que vio su aproximación. Las conversaciones a su alrededor parecieron abrirse como el agua ante la proa de un barco, y entonces él estaba allí, de pie ante la mesa donde ella se había refugiado detrás del servicio de té de plata, y su voz cuando habló fue más profunda de lo que esperaba, culta y mesurada, con un timbre subyacente que sugería tanto autoridad como algo más que no pudo identificar del todo, quizás una intensidad cuidadosamente contenida que su comportamiento formal buscaba dominar. Me pregunto si podría recomendarme cuál de las selecciones de Lady Pemberton debería elegir, dijo, señalando las ofrendas de té con una ligera inclinación de cabeza que de alguna manera lograba transmitir tanto cortesía como un toque de seca diversión.
pues confieso que soy lamentablemente ignorante en tales asuntos y me beneficiaría enormemente de la guía de alguien que claramente posee tanto gusto como discernimiento. El cumplido, si es que podía llamarse así, fue tan inesperado que Rosalind se encontró mirando de nuevo esos notables ojos grises, buscando burla o piedad, y encontrando en su lugar lo que parecía ser un interés genuino, aunque no podía entender por qué un hombre de su talla se preocuparía por la opinión de una simple dama de compañía. El Earl Grey es particularmente fino, su gracia, logró decir, orgullosa de que su voz emergiera firme a pesar de la confusión que se agitaba en su interior. Y Lady Pemberton está muy orgullosa de su mezcla de manzanilla y lavanda para las horas de la noche. Él aceptó la taza que ella preparó con manos que eran elegantes a pesar de su evidente fuerza, largos dedos en los que notó manchas de tinta que sugerían que era, en efecto, el erudito que su reputación afirmaba, y entonces, lo más desconcertante de todo, no hizo ningún movimiento para retirarse, sino que permaneció de pie cerca de su puesto, arrastrándola efectivamente a la conversación mientras el resto de la sala observaba con una fascinación apenas disimulada. «Entiendo que usted es responsable de gestionar la biblioteca de Lady Pemberton», continuó, y Rosalind se preguntó quién podría haberle dicho tal cosa, pues no era de conocimiento común que ella catalogaba y organizaba la extensa colección de la anciana. «Noté que ha adquirido una primera edición de La Vindicación de Wollstonecraft, una elección provocadora. ¿La ha leído?» La pregunta era una prueba, se dio cuenta, o quizás una ofrenda, y a pesar de cada instinto que le gritaba que permaneciera invisible y sin destacar, se encontró respondiendo con más honestidad de la que era prudente. «La he leído, Su Gracia. Encontré sus argumentos convincentes, aunque la sociedad los consideraría peligrosos». Algo parpadeó en sus ojos, aprobación quizás, o reconocimiento, y durante el siguiente cuarto de hora hablaron de filosofía y literatura mientras Rosalind olvidaba ser cuidadosa, olvidaba guardar su lengua y ocultar su inteligencia, olvidaba todo excepto el inesperado placer de un discurso intelectual genuino con alguien que parecía valorar sus pensamientos en lugar de simplemente tolerarlos. Cuando Lady Pemberton finalmente se acercó con un deleite y asombro mal disimulados, bailando en sus rasgos envejecidos, el duque se volvió hacia su anfitriona con una cortesía impecable, pero no sin antes que su mirada regresara una vez más a Rosalind, manteniéndose un instante más de lo que la propiedad estrictamente permitía. «Lady Pemberton ha estado ocultando un verdadero tesoro», dijo él con ese mismo humor sutil, calentando sus rasgos austeros. «Me pregunto si podría abusar de su hospitalidad para visitarla de nuevo. Me encuentro muy interesado en continuar ciertas conversaciones que quedaron inacabadas esta noche». Después de que él partiera, dejando una estela de especulaciones susurradas y excitación escandalizada, Lady Pemberton agarró el brazo de Rosalind con una fuerza sorprendente, su voz temblando con algo entre la esperanza y la aprensión. «Niña», susurró con urgencia, «el duque de Ravensmoor nunca, en todos sus años en sociedad, ha solicitado visitar ningún hogar con el propósito de fomentar el conocimiento con una mujer soltera. Lo que acaba de ocurrir no ha sido un intercambio ordinario». Pero Rosalind, con la mente aún dando vueltas por la inesperada atención y el corazón atrapado entre la cautela y un peligroso destello de algo que no se atrevía a nombrar, solo pudo negar con la cabeza en desconcierto, incapaz de imaginar qué interés podría tener un hombre así en una mujer arruinada que hacía mucho tiempo se había resignado a vivir para siempre en las sombras, pero incapaz de negar que,
Por primera vez en 5 años, se había sentido casi como la muchacha que solía ser, inteligente, valorada, vista, y la sensación era tan aterradora como dolorosa e imposiblemente dulce. Las semanas que siguieron transformaron el tranquilo hogar de Lady Pemberton en algo parecido a un escenario sobre el cual se desarrollaba un cortejo de lo más inusual, pues el duque de Ravensmoor la visitó no menos de 7 veces en el transcurso de aquellos días de otoño, llegando con libros que pensaba que podrían interesar a Rosalind y entablando con ella conversaciones que iban desde lo filosófico a lo político, tratándola siempre como una igual intelectual en lugar de una mujer arruinada a la que compadecer, o una dama de compañía a la que tratar con condescendencia, hasta que llegó la tarde en que solicitó una audiencia privada en el pequeño estudio de Lady Pemberton, y Rosalind entró en aquella habitación forrada de libros, con el corazón martilleando contra sus costillas, sabiendo de alguna manera que lo que estaba a punto de ocurrir alteraría irrevocablemente el cuidadoso equilibrio de su existencia. Él estaba de pie junto a la ventana que daba al modesto jardín, su alta figura recortada contra la luz gris de noviembre, y cuando se volvió para mirarla su expresión era grave, casi sombría, como si estuviera a punto de emprender una importante transacción comercial, lo cual, como pronto descubriría, era precisamente cómo veía lo que estaba a punto de proponer. «Señorita Ashworth», comenzó sin preámbulos, pues no era un hombre dado a la decoración innecesaria del discurso, «tengo una proposición que presentarle que probablemente le parecerá extraordinaria, quizás incluso ofensiva, pero le pido que me escuche por completo antes de emitir un juicio». Ella asintió mudamente, con las manos entrelazadas delante para calmar su temblor, y él continuó con la misma deliberación mesurada que podría emplear al discutir un asunto de gestión de la finca. «Me encuentro en la necesidad de una esposa, no por razones románticas, entiéndame, sino por razones prácticas. Requiero un heredero para asegurar mi linaje, y deseo una compañera de inteligencia con la que pueda compartir el discurso intelectual sin las tediosas pretensiones que plagan la mayoría de los matrimonios de sociedad. Estoy al tanto de su historia, señorita Ashworth, y le digo claramente que no me importa. Lo que ocurrió hace 5 años fue el resultado de las maquinaciones de un sinvergüenza y la comprensible confianza de una joven, no evidencia de un carácter deficiente». Las palabras la golpearon como golpes físicos, cada una pareciendo a la vez imposiblemente generosa y de alguna manera insultante en su desapego clínico, y se encontró agarrando el respaldo de una silla cercana para sostenerse. «Su gracia, no puedo entender por qué consideraría tal acuerdo cuando podría elegir entre las debutantes inmaculadas de las mejores familias», logró decir, su voz saliendo delgada y tensa. «Estoy arruinada, una mujer sin perspectivas ni reputación, apenas apta para ser una duquesa». Sus ojos grises se encontraron con los de ella con una firmeza inquebrantable, y ella vio en ellos una complejidad que desmentía su austera apariencia, un dolor cuidadosamente controlado, una determinación nacida de alguna herida pasada, y algo que podría haber sido soledad, aunque él nunca lo llamaría así. «Es precisamente por sus circunstancias que usted es ideal para lo que propongo», dijo él en voz baja. «No quiero una esposa que albergue expectativas románticas que no puedo cumplir. No quiero un matrimonio complicado por el sentimiento o las inevitables decepciones que siguen cuando el afecto resulta insuficiente para sostener una unión. Lo que ofrezco es una asociación honesta, construida sobre el respeto mutuo y términos claramente definidos. Tendría mi nombre,
mi protección, mi fortuna a su disposición y una completa restauración a los ojos de la sociedad. A cambio, solo pido herederos y compañía, nada más. La propuesta era tan impactante en su fría practicidad, tan completamente desprovista de cualquier cosa que se pareciera al cortejo o al afecto, que Rosalind se encontró negando con la cabeza en un rechazo instintivo, incluso mientras una parte de su mente reconocía la extraordinaria oportunidad que se le presentaba. «No puedo, su gracia», susurró, aunque no habría podido decir si lo estaba protegiendo a él de la mancha de una mujer arruinada o protegiéndose a sí misma de un dolor inevitable. «No puedo aceptar tal generosidad cuando no aporto más que vergüenza al acuerdo». Se movió entonces, no hacia ella, sino hacia la silla de enfrente, acomodándose en ella con una pesadez que sugería el peso de algo más que su forma física. Y cuando habló de nuevo, su voz había perdido parte de su desapego clínico, revelando bajo la reserva cuidadosamente construida una vulnerabilidad que la sorprendió más a fondo que su propuesta. «Quizás», dijo en voz baja, con la mirada fija en sus manos en lugar de en su rostro, «debería decirle por qué busco tal acuerdo, pues usted merece entender que esta proposición no surge de un impulso caritativo o de una noble condescendencia, sino de mis propias heridas y las lecciones que me han enseñado sobre los peligros del sentimiento». Hizo una pausa, pareciendo recomponerse, y Rosalind se encontró hundiéndose en la silla que él le había indicado, impulsada por el cambio en su comportamiento de la autoridad ducal a algo mucho más humano. Cuando tenía 24 años, creía estar enamorado de una mujer, la hija de un conde, hermosa y talentosa, todo lo que la sociedad consideraba apropiado para una futura duquesa. La cortejé con todo el fervor romántico de la juventud, le escribí poesía, imaginé nuestro futuro. Abrí mi corazón con una completitud que ahora reconozco como una tontería. En la víspera del anuncio de nuestro compromiso, la descubrí en el conservatorio con mi mejor amigo, y la crueldad de sus risas mientras discutían con qué facilidad me habían manipulado por mi título y mi fortuna. Su voz se quebró casi imperceptiblemente, y Rosalind sintió su corazón contraerse con una simpatía inesperada. Esa noche me enseñó que el amor romántico es, en el mejor de los casos, una ilusión y, en el peor, un arma con la que los inescrupulosos explotan a los tontos. Decidí entonces que nunca más permitiría que el sentimiento nublara mi juicio o me hiciera vulnerable a la traición. Pero el tiempo pasa, el deber exige herederos, y me encuentro en la necesidad de una solución práctica. Levantó la vista entonces, sus ojos grises encontrándose con los de ella con una honestidad tan cruda que sintió el impacto como un toque físico. «Usted habla de traer vergüenza a este acuerdo, señorita Ashworth, pero le digo claramente que veo sus circunstancias como una ventaja en lugar de un detrimento. Usted no tiene ilusiones sobre el amor o el romance. La vida se las ha arrebatado tan completamente como la traición me las arrebató a mí. Entraría en este matrimonio con los ojos claros y expectativas realistas, buscando seguridad y restauración en lugar de un afecto que inevitablemente se agria en decepción o manipulación. Puedo ofrecerle una protección que se extiende más allá de la mera seguridad financiera. Mi nombre tiene suficiente peso para silenciar incluso a los chismosos más crueles. Mis conexiones son suficientes para restaurar su posición en la sociedad por completo, y mi riqueza aseguraría que no le faltara nada material.
tendría sus propios aposentos, sus propias actividades, total libertad en todos los asuntos, salvo aquellos que conciernen directamente a la sucesión. Nunca la importunaría más allá de lo necesario para la producción de herederos, e incluso en eso procedería solo con su consentimiento y consideración por su comodidad. El retrato que pintó era a la vez generoso y desgarrador en su fría practicidad, un matrimonio construido no sobre la esperanza, sino sobre las ruinas de la esperanza, y sin embargo, Rosalind se encontró comprendiendo el atractivo de tal acuerdo. Sin expectativas no habría decepciones, sin vulnerabilidad no habría traición. Sin amor no habría devastación cuando inevitablemente resultara falso. Solo pido su compañía, su inteligencia en la conversación, su discreción con respecto a la verdadera naturaleza de nuestro acuerdo, y con el tiempo, hijos que aseguren la sucesión y quizás traigan alguna medida de alegría a nuestras cuidadosas existencias, continuó, y ahora su voz contenía algo que podría haber sido una súplica, aunque su orgullo nunca le permitiría rogar. A cambio, sería una duquesa, respetada y protegida, libre de las sombras donde actualmente habita, capaz de mantener la cabeza alta en cualquier asamblea. Es, lo reconozco, un trato frío en comparación con los sueños románticos que se enseña a las jóvenes a atesorar, pero es honesto, y sospecho que usted valora la honestidad por encima de las bellas mentiras. Rosalind permaneció en silencio por un largo momento, su mente dando vueltas a las implicaciones de lo que él ofrecía y lo que revelaba, y finalmente habló, su voz apenas un susurro. Debo tener tiempo para considerarlo, Su Gracia. No es una decisión que deba tomarse a la ligera, por mucho que se plantee como un acuerdo práctico. Él inclinó la cabeza, levantándose con gracia fluida, y mientras se dirigía a la puerta se detuvo, volviéndose para fijar en ella esa penetrante mirada gris una vez más. Tómese todo el tiempo que necesite, señorita Ashworth. Soy un hombre paciente, y esta es una decisión demasiado importante para apresurarla. Pero sepa esto, no habría hecho esta oferta si no creyera que podríamos construir algo que valiera la pena juntos, incluso si ese algo se parece poco a lo que otros llaman matrimonio. Aquella noche encontró a Rosalind en su pequeña habitación en lo alto de la casa de Lady Pemberton, sentada junto a la ventana donde ahora la lluvia caía con fuerza contra el cristal, cada gota un espejo de los tumultuosos pensamientos que se agolpaban en su mente mientras contemplaba la extraordinaria propuesta que había trastocado la cuidadosa resignación con la que se había vestido estos últimos 5 años. Ser una duquesa, pensó, probando las palabras como quien prueba la estabilidad de un puente largamente abandonado. Entrar en las asambleas sin que me sigan los susurros, mantener la cabeza alta en lugar de permanecer en las sombras, tener seguridad y protección, y un nombre que impone respeto en lugar de piedad o desdén. Las ventajas prácticas eran innegables, abrumadoras incluso, y sin embargo, bajo la tentación de la restauración yacía algo más preocupante. El recuerdo de quién había sido una vez, aquella chica de ojos brillantes de 18 años que había creído en el amor con la ferviente certeza de la juventud, que lo había entregado todo por lo que creía que era pasión, que había aprendido de la manera más cruel posible que tal entrega sólo conducía a la devastación. Podría entrar en otro acuerdo, incluso uno construido sobre la honestidad en lugar del engaño, sin arriesgar el frágil equilibrio que había logrado.
El duque había sido claro sobre sus expectativas, o más bien su falta de ellas, y había algo casi atractivo en la fría practicidad de su propuesta, un matrimonio sin las peligrosas ilusiones que la habían destruido antes. Y sin embargo, no podía acallar del todo la pequeña voz que lloraba por sueños que había creído largamente enterrados, por la posibilidad de una conexión genuina que se había convencido a sí misma de que ya no deseaba. Un suave golpe interrumpió su contemplación circular, y Lady Pemberton entró con la cuidadosa deliberación de la edad, acomodándose en la silla de enfrente con una mirada cómplice que sugería que entendía mucho más de lo que se había compartido explícitamente. «Mi querida», dijo la anciana con suavidad, sus ojos legañosos, sin embargo agudos de percepción, «te conozco desde hace 3 años, y te he visto existir en lugar de vivir, moviéndote a través de tus días con competencia pero sin alegría. Y te digo ahora que si la propuesta del duque te ofrece siquiera la posibilidad de algo más que esta media vida, serías una tonta si la rechazaras por miedo». Rosalind sintió que las lágrimas le picaban en los ojos ante esta inesperada sabiduría, y se volvió hacia la ventana surcada por la lluvia. «Pero, ¿y si soy incapaz de más, milady? ¿Y si la chica que podía sentir profundamente fue destruida hace 5 años, y todo lo que queda es esta criatura hueca que ha aprendido a sobrevivir, pero no a vivir de verdad? ¿No sería una crueldad atarlo a una esposa así?» Lady Pemberton extendió la mano para darle una palmada en la suya con una fuerza sorprendente. «El duque no busca una heroína romántica, niña. Ha sido bastante claro al respecto. Pero quizás, al buscar una asociación práctica, ambos podríais descubrir que la supervivencia puede transformarse lentamente en algo más rico, con tiempo y paciencia. No necesitas decidir por amor o incluso por esperanza. Decide con sabiduría, con el reconocimiento de la oportunidad, con la admisión de que tu existencia actual, por segura que sea, no es realmente una vida en absoluto». Las palabras calaron hondo, encontrando una verdad que Rosalind había evitado examinar, y a medida que la tarde se adentraba en la noche, se sentó a contemplar largamente, sopesando el miedo contra la posibilidad, hasta que finalmente, cuando el reloj dio la medianoche, se dio cuenta de que su decisión ya estaba tomada, no por esperanza, pues había aprendido el peligro de la esperanza, sino por el simple reconocimiento de que permanecer en las sombras era en sí mismo una especie de muerte, y el frío trato del duque ofrecía al menos la oportunidad de volver a la luz, por muy cuidadosamente, por muy cautelosamente, por mucho que protegiera los maltrechos restos de su corazón. El anuncio apareció en el Times 3 días después de que Rosalind enviara la noticia de su aceptación, un simple aviso que, sin embargo, provocó ondas de choque en la sociedad londinense. El duque de Ravensmoor, el más esquivo y rico de los premios matrimoniales, se casaría con la señorita Rosalind Ashworth, la chica arruinada que había vivido en las sombras durante 5 años, y los susurros que siguieron fueron predeciblemente viciosos, con especulaciones que iban desde un embarazo secreto hasta el chantaje o la locura, aunque ninguno pudo penetrar el controlado silencio del duque o el muro de protección que inmediatamente erigió alrededor de su prometida. La boda misma tuvo lugar apenas 15 días después en la capilla privada de Ravensmoor Hall, a la que solo asistieron Lady Pemberton y la anciana tía del duque, un asunto apresurado que, no obstante, mantuvo todos los requisitos de la propiedad, y mientras Rosalind estaba de pie con seda prestada, pues no había habido tiempo para un ajuar adecuado, y pronunciaba los votos que la unían irrevocablemente a este hombre severo y controlado a su lado,
sintió como si se moviera a través de un sueño, ni pesadilla ni fantasía, sino algo suspendido en medio, una transacción vestida con los atavíos de un sacramento. La voz del duque se mantuvo firme mientras se comprometía, sus ojos grises encontrándose con los de ella, con una expresión que no pudo descifrar del todo, algo que podría haber sido resolución o podría haber sido resignación. Y cuando colocó el pesado anillo de oro en su dedo, una reliquia de los Thornfield que había adornado las manos de duquesas durante generaciones, el peso se sintió como un ancla y una cadena a la vez. El viaje a Ravensmoor Hall resultó silencioso, pero no incómodo, con el duque sentado enfrente en el lujoso carruaje, señalando ocasionalmente puntos de referencia de la finca mientras pasaban por las puertas y subían por el largo camino bordeado de robles antiguos, hasta que finalmente la casa misma apareció a la vista, un extenso testamento de siglos de riqueza y poder, todo piedra gris y ventanas con parteluz, hermosa y fría y completamente ajena al modesto mundo que Rosalind había habitado. El ama de llaves, la señora Davison, una mujer de unos 50 años con ojos amables y la tranquila competencia del largo servicio, los recibió en el gran vestíbulo y condujo a Rosalind a lo que ahora eran sus aposentos. Un conjunto de habitaciones conectadas, pero separadas de las cámaras del propio duque, decoradas en suaves azules y cremas, con ventanas que daban a los jardines formales y muebles de tal calidad que Rosalind casi sintió miedo de tocarlos, todo hablando de consideración y gasto y de la absoluta realidad de la transformación que su vida había sufrido. Su gracia instruyó que lo dispusiera todo para su comodidad, su gracia, dijo la señora Davison con una pequeña reverencia que hizo que el nuevo título de Rosalind se sintiera simultáneamente real y absurdo. Y después de que el ama de llaves se marchara, Rosalind se quedó sola en el centro de la sala de estar, girando lentamente para asimilar la evidencia de su nueva existencia. Duquesa, esposa, señora de este vasto establecimiento, y no sintió más que un curioso entumecimiento, como si su capacidad para sentir se hubiera agotado por la rapidez del cambio. Esa noche marcó su primera cena como marido y mujer, un asunto formal en el comedor más pequeño que, sin embargo, se sentía cavernoso con solo 2 ocupantes, y mientras navegaban por una conversación sobre la finca, los sirvientes, las expectativas para su gradual introducción en la sociedad vecina, Rosalind se maravilló de cómo uno podía estar casado y sentirse tan completamente solo, unido pero separado, compartiendo espacio y nombre y futuro mientras permanecían extraños detrás de muros de cuidadosa cortesía, hasta que finalmente el duque se levantó, hizo una reverencia con perfecta formalidad y se retiró a sus propios aposentos, dejándola para subir las escaleras hacia unas cámaras que eran lujosas y solitarias, donde se acostó en una cama digna de la realeza y se preguntó a qué había accedido exactamente al aceptar este frío trato que prometía todo, excepto lo único que una vez, hace mucho tiempo, había creído necesario para la felicidad. Los meses que siguieron a su boda transcurrieron con el ritmo medido de una coexistencia cuidadosa, mientras el otoño se adentraba en el invierno y luego cedía gradualmente a la tentativa promesa de la primavera temprana, y en ese tiempo Rosalind y el duque, Alexander, aunque ella todavía pensaba en él principalmente por su título, incapaz de reclamar del todo la intimidad que su nombre de pila implicaba, establecieron una rutina que era cordial, respetuosa y mantenía los cuidadosos límites que habían acordado, pero que no estaba exenta de sus pequeños consuelos e inesperados momentos de conexión. Cada mañana compartían el desayuno en el soleado salón matutino, una costumbre en la que él había insistido
a pesar de la convención que podría haberlos mantenido en horarios separados, y entre tostadas y correspondencia discutían los libros que estaban leyendo. Ella había descubierto que su biblioteca era magnífica, y él le había dado rienda suelta, o asuntos pertenecientes a la finca, pues él buscaba su opinión sobre las preocupaciones de los inquilinos y las decisiones del hogar, con una consideración que sugería que realmente pretendía que ella fuera una socia en lugar de un adorno en este acuerdo. Él demostró ser considerado de maneras tanto grandes como pequeñas, asegurándose de que su sala de estar siempre estuviera provista de su té preferido, organizando que trajeran un pianoforte de Londres cuando se enteró de que ella había tocado alguna vez, preguntando por su comodidad sin una atención excesiva, su manera siempre cortés pero distante, como si fueran colegas amables en alguna vasta empresa en lugar de marido y mujer. Por su parte, Rosalind se encontró acomodándose en el papel de duquesa con más facilidad de la que había anticipado. Las responsabilidades de gestionar una casa tan grande le proporcionaban la estructura y el propósito que su existencia anterior había carecido, y encontraba satisfacción en pequeñas mejoras. Una disposición más eficiente de la despensa, mejores condiciones para las doncellas de la cocina, un sistema para distribuir los excedentes de las cocinas a las familias del pueblo, mientras mantenía siempre la cautela emocional que se había convertido en su armadura, nunca permitiéndose imaginar que esta cuidadosa asociación pudiera convertirse en algo más, nunca permitiendo que la esperanza echara raíces donde pudiera ser aplastada de nuevo. Sus noches se desarrollaban en esferas paralelas pero separadas. Él, en su estudio, donde gestionaba los complejos asuntos de sus propiedades y respondía a la correspondencia de Londres, ella en el salón o en su propia sala de estar, donde se ocupaba con la costura o la lectura o la carta ocasional a Lady Pemberton, y a veces pasaban horas sin interacción más allá de un educado buenas noches cuando sus caminos se cruzaban en el pasillo, pero había algo casi pacífico en este arreglo, una seguridad en la distancia que le permitía existir sin una vigilancia constante. Aun así, no podía evitar notar pequeñas cosas que se acumulaban a pesar de sus intenciones de permanecer distante. La forma en que la concentración fruncía su ceño cuando estudiaba los informes de la finca, cómo sus raras sonrisas transformaban los planos austeros de su rostro en algo casi juvenil, la forma cuidadosa en que siempre se aseguraba de que a ella le sirvieran primero en las comidas, su costumbre de ponerse de pie cuando ella entraba en una habitación, incluso cuando estaban solos, gestos que hablaban de respeto y quizás algo más tierno, aunque no se atrevía a examinar demasiado de cerca lo que eso podría significar. Una vez, pasando por su estudio a altas horas de la noche, había notado luz bajo la puerta y se había detenido. Escuchando el rasgueo de su pluma e imaginándolo inclinado sobre su escritorio de esa manera que había vislumbrado a través de las puertas, y había sentido un anhelo inesperado, no de pasión, sino de simple compañía, del derecho a llamar y entrar y sentarse tranquilamente en su presencia, sin que significara más que la comodidad del espacio compartido, pero había continuado hacia sus propias cámaras, porque habían acordado unos límites, y ella no sería quien los rompiera, no arriesgaría el frágil equilibrio que habían logrado buscando más de lo que su trato le daba derecho a esperar. Era bien pasada la medianoche cuando Rosalind, incapaz de dormir a pesar de la hora y el calor de sus aposentos, se envolvió en una bata y bajó las escaleras en busca de un libro que pudiera aquietar sus pensamientos inquietos. La casa silenciosa a su alrededor, salvo por los sonidos de asentamiento que hacen las casas antiguas
y el susurro de sus zapatillas contra el mármol frío, y esperaba que la biblioteca estuviera oscura y vacía a tal hora, pero una línea dorada de luz se derramaba por debajo de la puerta y la hizo detenerse con la mano en el pomo, insegura de si entrometerse o retirarse. Un impulso que no supo nombrar, curiosidad quizás, o esa soledad que la había atormentado antes, la hizo abrir la puerta silenciosamente, y la escena que la recibió golpeó algo profundo e inesperado en su pecho. Alexander estaba de pie ante el fuego moribundo, todavía completamente vestido, salvo por su chaqueta y corbata, una mano apoyada en la repisa de la chimenea y la cabeza inclinada en una actitud de tan profundo cansancio que parecía un hombre completamente diferente del duque controlado y cortés con el que desayunaba cada mañana, toda su cuidadosa compostura despojada para revelar algo crudo, humano y dolorosamente vulnerable. Debería haberse retirado, debería haber respetado su privacidad como él siempre había respetado la de ella, pero algo la mantuvo congelada en el umbral, y quizás él sintió su presencia, o quizás la corriente de aire del pasillo lo alertó, pues se giró de repente y sus miradas se encontraron a través del espacio forrado de libros, su expresión pasando por la sorpresa y algo que podría haber sido vergüenza antes de asentarse en la resignación. «Perdóneme», dijo ella en voz baja, encontrando su voz por fin. «No pretendía molestarlo, no podía dormir y pensé en buscar algo para leer», y se dispuso a retirarse, a concederle la soledad que claramente buscaba, pero la voz de él la detuvo, áspera con alguna emoción que no pudo identificar, cansada de una manera que no tenía nada que ver con lo avanzado de la hora. «Quédese, si lo desea», dijo, y había algo casi suplicante bajo la cortesía formal, como si no pudiera soportar estar solo con los pensamientos que lo habían llevado a esa vigilia tardía, y así ella entró por completo y cerró la puerta detrás de sí, moviéndose para pararse cerca del fuego, pero manteniendo una distancia cuidadosa, insegura de lo que se requería o permitía en ese momento que se sentía suspendido fuera de los límites de su interacción habitual. «Recibí noticias de Londres hoy», dijo él después de un largo silencio, su mirada volviendo a las llamas, «sobre un asunto de mi pasado que creía zanjado hace mucho. Y entonces, quizás porque la hora despojaba de pretensiones o porque la oscuridad facilitaba la confesión, habló con una cruda honestidad que nunca antes se había permitido en su presencia, contándole no sólo el esbozo de su desengaño amoroso juvenil que había compartido al proponer su acuerdo, sino todos los amargos detalles, cómo la mujer a la que había amado, la hija del vicario con la que había planeado casarse a pesar de toda oposición, había aceptado dinero de su padre para desaparecer, cómo la había buscado desesperadamente solo para descubrir que se había casado con otro en menos de un mes, cómo la traición había calcificado algo vital en su pecho hasta que se creyó incapaz de sentir nada más allá del deber y la obligación, cómo había jurado nunca permitir que nadie se acercara lo suficiente como para herirlo tan profundamente de nuevo. Rosalind escuchó con el corazón doliéndole por el joven que él había sido, y cuando finalmente guardó silencio, se encontró acercándose sin una decisión consciente, atraída por un instinto de consuelo que superó su cautela habitual, hasta que estuvo lo suficientemente cerca como para ver la luz del fuego reflejada en sus ojos, tan cerca que cuando extendió la mano tentativamente para tocar su manga, el primer contacto físico deliberado entre ellos, más allá de los requisitos formales de bailar o cenar, lo sintió sobresaltarse ligeramente ante la inesperada ternura del gesto. «Lo entiendo»,
dijo ella suavemente, y el peso del dolor compartido pendía entre ellos, el reconocimiento de heridas afines. Y por un momento que se extendió y se mantuvo, permanecieron así, más cerca de lo que nunca habían estado, una conciencia crepitando en el espacio entre ellos, como estática, antes de una tormenta, hasta que Alexander inspiró bruscamente y dio un paso atrás, su expresión cerrándose una vez más, y ella comprendió que lo había asustado, o que él se había asustado a sí mismo, con esta brecha en los cuidadosos muros que habían construido, y así ella también se retiró, murmurando algo sobre lo tardío de la hora, y huyó a sus aposentos con el corazón acelerado y su cuidadoso equilibrio hecho añicos, sabiendo que algo fundamental había cambiado entre ellos, e insegura de si dar la bienvenida o temer lo que ese cambio podría presagiar. La primavera llegó a Ravensmoor Hall con una insistencia que parecía reflejar un deshielo interno que ocurría entre su duque y su duquesa, los terrenos transformándose de la austeridad del invierno en algo verde y vivo, los narcisos brotando a través de la tierra ablandada y los manzanos en los huertos vistiéndose con nubes de pálidas flores. Y quizás fue la influencia de la estación, o quizás aquel momento de cruda vulnerabilidad en la biblioteca había agrietado algo en los cimientos de su cuidadosa distancia, pero Rosalind descubrió que las semanas siguientes a aquel encuentro nocturno trajeron un cambio sutil pero inconfundible en el tono de sus interacciones, como si ambos hubieran vislumbrado algo en el otro que hacía que su formalidad anterior fuera de repente insuficiente. Alexander comenzó a sugerir que pasearan juntos por los terrenos después del desayuno, cuando el tiempo lo permitía, ostensiblemente para discutir mejoras en los jardines, pero en verdad entablando con ella conversaciones que iban mucho más allá de la horticultura, filosofía y literatura, y preguntas sobre sus pensamientos en asuntos tanto importantes como triviales, su atención centrada en ella con una intensidad que la ponía nerviosa y extrañamente eufórica a la vez, como si estuviera siendo verdaderamente vista quizás por primera vez en años. Notó cómo la observaba cuando pensaba que no era visto, su expresión conteniendo algo tierno e incierto que rápidamente ocultaba cuando sus miradas se encontraban, y se preguntó si su propio rostro traicionaba una confusión similar, pues se encontraba pensando en él en momentos extraños a lo largo del día. Alexander había comenzado a permitirse pensar en él así en la privacidad de su mente, preguntándose qué pensaría él de un pasaje particular en su libro actual, o si le divertiría algún pequeño incidente doméstico, sus pensamientos volviéndose hacia él con una frecuencia que la habría alarmado si se hubiera permitido examinar demasiado de cerca lo que tal preocupación podría significar. Cuando asistieron a una pequeña reunión en una finca vecina, fue testigo de cómo su sutil protección se manifestaba de una manera que envió una oleada de calor por su pecho. Lady Hartwell, una mujer conocida por su lengua afilada y su larga memoria, hizo algún comentario cuidadosamente mordaz sobre matrimonios apresurados e impulsos caritativos. La implicación clara incluso a través del barniz de la cortesía, y antes de que Rosalind pudiera articular una respuesta, Alexander estaba allí, su voz fría como el acero invernal, mientras pronunciaba una réplica tan perfectamente calibrada para poner a la mujer en su lugar sin descender a la verdadera grosería que varios invitados cercanos apenas ocultaron sus sonrisas, su mano posándose brevemente en la parte baja de la espalda de Rosalind,
en un gesto de inconfundible solidaridad que le dio ganas de llorar de gratitud y de algo más profundo que no se atrevía a nombrar. Más tarde esa misma semana, su primo Gerald llegó para una breve visita y demostró poseer opiniones desafortunadas sobre la gestión de Alexander en ciertos asuntos de la finca, su crítica pronunciada con la presunción de quien creía que el parentesco le daba derecho a emitir juicios, y Rosalind los sorprendió a ambos al hablar con firmeza en defensa de decisiones que había presenciado de primera mano, su conocimiento de los detalles, silenciando las objeciones de Gerald y ganándose una mirada de Alexander que contenía tal franca admiración y quizás afecto que lo sintió como un toque físico, y en la quietud de sus aposentos, esa noche, se vio obligada a reconocer lo que había estado evitando durante semanas, que su consideración había crecido más allá de su cuidadoso acuerdo hasta convertirse en algo mucho más peligroso, que se preocupaba por este hombre que era su marido de nombre, pero no de hecho, que en algún punto, en la acumulación de desayunos compartidos, gestos considerados y momentos de inesperada comprensión, había comenzado a tener esperanza de nuevo, a pesar de cada voto que se había hecho a sí misma de no permitir nunca tal insensatez, y la revelación la aterrorizó incluso mientras florecía cálida e insistente bajo sus costillas, un despertar primaveral que no tenía idea de cómo contener o si siquiera deseaba intentarlo. La necesidad de asistir al baile de primavera de la marquesa de Westbrook había sido discutida y aceptada a regañadientes, pues la posición de Alexander exigía una aparición ocasional en eventos sociales tan significativos, y Rosalind había comenzado a sentirse lo suficientemente fuerte en su identidad como su duquesa para soportar el escrutinio que tales ocasiones inevitablemente traían. Pero mientras su carruaje avanzaba por las calles iluminadas por farolas de Londres, sintió una inquietud que no podía atribuir por completo a la ansiedad habitual que tales reuniones provocaban, algún instinto susurrando advertencias que no podía articular ni siquiera para sí misma, mientras Alexander la ayudaba a bajar y ascendían los escalones de mármol hacia el brillante gentío de la sociedad en su máximo esplendor. La velada transcurrió como siempre lo hacían tales eventos, conversaciones cuidadosas y sonrisas ensayadas, la firme presencia de Alexander a su lado como un ancla, varias damas que anteriormente la habían ignorado ahora ofreciéndole una cautelosa civilidad dada su elevada posición, y estaba comenzando a relajarse en el ritmo familiar cuando lo sintió. Esa conciencia punzante de ser observada por unos ojos que no contenían ni admiración ni mera curiosidad, y se giró casi en contra de su voluntad para escanear el abarrotado salón de baile hasta que su mirada se encontró con una que no había visto en 5 años, pero que habría reconocido en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, hasta el día de su muerte. Edmund Ashcroft estaba de pie cerca de las puertas de la terraza, más viejo y más duro de lo que recordaba, pero inconfundiblemente él mismo, su apuesto rostro vuelto hacia ella, con una expresión que mezclaba cálculo y algo que podría haber sido arrepentimiento, y el mundo pareció inclinarse nauseabundamente bajo sus pies, todo sonido desvaneciéndose en un rugido distante, mientras 5 años se colapsaban en la nada, y ella volvía a tener 18 años, arruinada, desesperada y abandonada. Debió de emitir algún sonido, o quizás Alexander simplemente sintió su angustia a través de la conexión que había crecido entre ellos, pues su mano encontró la de ella al instante, su voz baja y urgente preguntando qué pasaba, y ella no pudo formar palabras, pero su mirada afligida debió de comunicarlo todo,
pues lo sintió quedarse absolutamente quieto a su lado, todo su cuerpo tensándose, mientras seguía su línea de visión y comprendía precisamente qué amenaza se había materializado en medio de ellos. Antes de que pudiera reunir sus pensamientos dispersos, Edmund se movía hacia ellos con la fácil confianza que una vez había embaucado a su tonto y joven corazón, navegando a través de la multitud con un propósito claro. Y el agarre de Alexander en su mano se apretó casi dolorosamente mientras se posicionaba ligeramente delante de ella, una barrera entre ella y el espectro de su pasado que se acercaba, y cuando Edmund los alcanzó e intentó hacer una reverencia, decir alguna gentileza, como si fueran meros viejos conocidos que se encontraban por feliz casualidad, la voz de Alexander cortó el intento con una frialdad que podría haber congelado el champán en sus copas de cristal, informando a Edmund, en términos que apenas mantenían el barniz de la civilidad, que su presencia no era ni requerida ni deseada, y que sería prudente que se marchara a otro lugar de inmediato. Los ojos de Edmund parpadearon con algo, ira quizás, o vergüenza, o esa imprudencia que siempre había acechado bajo su encanto, y se dirigió directamente a Rosalind, diciendo que había esperado tener una palabra en privado, que había regresado a Inglaterra buscando específicamente la oportunidad de enmendar errores pasados, que seguramente ella le concedería un momento para explicar qué circunstancias habían impulsado sus lamentables acciones, y la audacia de ello, la presunción de que ella le debía algo, y menos que nada una audiencia, la golpeó como un golpe físico incluso, mientras la furia controlada de Alexander irradiaba a su lado, todo su porte, el de un hombre que contenía la violencia con la más fina de las correas, y supo con súbita claridad que necesitaba irse, escapar antes de hacerse añicos por completo ante los representantes reunidos de la sociedad que la había juzgado tan duramente, y susurró el nombre de Alexander, solo eso, nada más. Y él entendió al instante, presentando sus excusas y guiándola hacia la salida, con una mano en su espalda que temblaba mínimamente con la fuerza de su ira contenida. Y mientras descendían hacia su carruaje que esperaba, podía sentir las viejas heridas abriéndose de nuevo y sangrando, toda la cuidadosa curación de los últimos meses amenazada por el regreso del hombre que la había destruido, y lloró en silencio, en la oscuridad, mientras Alexander sostenía su mano y no hablaba, pues qué palabras podrían ser suficientes contra la resurrección de una ruina tan completa. El viaje de regreso a su residencia en Londres transcurrió en un silencio roto solo por su respiración entrecortada y el ocasional sonido suave de angustia que no podía reprimir. La mano de Alexander aferrando la suya con una firmeza que se sentía como la única cosa sólida en un mundo que se había vuelto líquido e inestable, y cuando llegaron, él despidió a los sirvientes con una brusquedad que no admitía preguntas, guiándola él mismo escaleras arriba hasta sus aposentos, donde la compostura cuidadosamente construida que había mantenido finalmente se hizo añicos por completo. 5 años de dolor y vergüenza, acumulados brotando en grandes sollozos desgarradores, que sacudieron todo su cuerpo mientras se hundía en el diván cerca del fuego, las manos cubriéndole el rostro como si pudiera esconderse de su propia angustia. Sintió el diván hundirse cuando Alexander se sentó a su lado, más cerca de lo que dictaba la propiedad, más cerca de lo que nunca habían estado, excepto por aquel momento en la biblioteca. Y entonces sus brazos la rodearon con una ternura que rompió algo más dentro de ella, atrayéndola contra su pecho mientras murmuraba consuelo sin palabras,
una mano acariciándole el cabello con una delicadeza que nunca habría imaginado del duque frío que había propuesto su acuerdo tantos meses atrás, y lloró sobre su abrigo hasta que el agotamiento comenzó a reclamar la tormenta, su respiración gradualmente regularizándose en jadeos temblorosos, mientras lo peor pasaba y la dejaba vacía y en carne viva. «Perdóname», susurró contra la tela húmeda de su abrigo de noche, la vergüenza inundándola por esta exhibición, por su debilidad, por la forma en que había huido del baile como una niña asustada. Pero los brazos de Alexander solo se apretaron, su voz áspera mientras le decía que no había nada que perdonar, que no le debía a nadie fortaleza frente a tal encuentro, y algo en su fiera protección hizo que nuevas lágrimas se deslizaran por sus mejillas, aunque éstas se sentían diferentes de alguna manera, menos sobre el viejo dolor y más sobre la abrumadora emoción presente que no podía nombrar. Se apartó lo suficiente para encontrar sus ojos, encontrándolos oscuros de preocupación y algo más profundo que le cortó el aliento, y las palabras comenzaron a brotar de ella casi en contra de su voluntad. Cómo todavía sentía la mancha del toque de Edmund, cómo había creído estar curada, pero su reaparición demostraba que seguía rota, cómo temía que nunca se libraría de la vergüenza que la marcaba, cómo se sentía indigna del nombre que Alexander le había dado, de la protección que ofrecía, de cualquier cosa buena, limpia o íntegra. «Basta», ordenó Alexander, sus manos subiendo para enmarcar su rostro con un cuidado que desmentía la intensidad de su voz, sus pulgares secando las lágrimas mientras sus ojos buscaban los de ella con una urgencia que le robó lo que quedaba de aliento. «No hablarás así de ti misma, ¿entiendes? Ese hombre te robó la inocencia, pero no define tu valía. No estás arruinada, Rosalind, no estás rota, no eres menos de lo que eras, y no permitiré que cargues con sus pecados como si fueran tuyos». La fiereza de su declaración, la absoluta convicción en su voz, agrietó algo en los cuidadosos muros que había construido alrededor de las tiernas esperanzas que habían estado creciendo estas últimas semanas, y lo miró fijamente a través de una visión borrosa por las lágrimas mientras él continuaba, su voz bajando a algo casi reverente mientras le decía que era brillante y fuerte y digna de todo lo bueno que esta vida podía ofrecer, que su pasado no la disminuía, sino que revelaba la increíble resiliencia que le había permitido sobrevivir a lo que habría destruido a almas menores, que consideraba el mayor privilegio de su vida llamarla su esposa, y que pasaría el tiempo que ella le concediera demostrando que merecía ser apreciada. Y antes de que pudiera comprender plenamente lo que veía en su expresión, él se inclinaba hacia adelante con una lentitud que le dio toda la oportunidad de retirarse, pero no se retiró, no pudo, y cuando sus labios rozaron los suyos, con una delicadeza que se sintió como una pregunta, una promesa y una revelación, todo en uno. Se encontró respondiendo con un beso que sabía a sal y a esperanza, y al comienzo de la creencia de que quizás podría, contra todo pronóstico y razón, merecer esta gracia inesperada. El beso se rompió suavemente, a regañadientes, ambos retrocediendo lo justo para escudriñar los rostros del otro a la luz del fuego, y las manos de Alexander todavía acunaban su cara con tal ternura que nuevas lágrimas amenazaron, aunque éstas no llevaban nada de la angustia que la había consumido antes, y cuando él habló su voz tenía un temblor que nunca había escuchado en el duque sereno, que había propuesto su acuerdo con tanta precisión clínica, diciéndole que necesitaba confesar algo que se había jurado a sí mismo
que permanecería por siempre sin decir, que había entrado en su matrimonio con toda la intención de mantener la distancia emocional que había prometido, pero que en algún lugar entre sus conversaciones matutinas y cortesías vespertinas, entre observar su amable bondad con los sirvientes y su fiera inteligencia en el debate, entre 1000 pequeños momentos que no había reconocido como significativos, hasta que su peso acumulado se volvió innegable, se había enamorado total e irrevocablemente de ella, y entendía que esta confesión violaba los términos de su acuerdo, pero ya no podía fingir indiferencia cuando la reaparición de Edmund había cristalizado la aterradora verdad de que destruiría cualquier amenaza a su bienestar sin dudarlo ni arrepentirse, que su cuidadoso control no era nada contra la fiera protección y la desesperada devoción que ella inspiraba. Rosalind lo miró maravillada y aterrorizada a la vez, pues sus palabras ofrecían todo lo que había dejado de creer que podría poseer, pero aceptarlas significaba volverse vulnerable de maneras que todavía la aterrorizaban, a pesar de la curación que estos meses habían obrado, y su voz tembló mientras le decía que no sabía si poseía el valor para confiar de nuevo en el amor, que la traición de Edmund le había enseñado que los corazones eran cosas traicioneras que se transformaban de la noche a la mañana de devotos a indiferentes. ¿Y qué promesa podría ofrecer Alexander de que él no descubriría igualmente que ella era insuficiente y retiraría la estima que ahora profesaba con tanto fervor? Algo cambió en la expresión de Alexander, una aceptación de su miedo sin ofensa, y tomó las manos de ella entre las suyas, con deliberada delicadeza, diciéndole que no ofrecía más promesas que las ya hechas en su boda, fidelidad, respeto, compañerismo, pero que demostraría con acciones, en lugar de palabras, la constancia de su afecto, que esperaría todo el tiempo que ella necesitara para sentirse segura al creerle, que su matrimonio procedería precisamente como ella deseara, ya sea que alguna vez correspondiera a sus sentimientos o no, pues amarla no le daba derecho a demandas ni expectativas, sino que lo obligaba a honrar sus necesidades por encima de sus propios deseos, y si ella necesitaba tiempo, tiempo tendría, meses o años, o para siempre, si eso era lo que su curación requería. La paciente devoción en su declaración, la completa ausencia de presión o expectativa, agrietó algo fundamental en los muros que había construido alrededor de su maltratado corazón, y se encontró confesando en fragmentos susurrados que pensaba que quizás ya estaba a medio camino de amarlo, que la estima que se había dicho a sí misma que era meramente amistad y gratitud, se había profundizado en algo que la asustaba con su intensidad, que deseaba desesperadamente creer en la posibilidad del amor genuino, pero apenas sabía cómo silenciar las voces que insistían en que no merecía tal gracia. Y Alexander la atrajo de nuevo hacia sí, sus labios rozando su frente, mientras murmuraba que aprenderían juntos, que construirían algo verdadero desde los cimientos de su honesto acuerdo, que pasaría lo que quedara de su vida demostrando ser digno del extraordinario regalo de su confianza. Y mientras descansaba contra su pecho, escuchando los latidos de su corazón fuertes y constantes bajo su oído, sintió algo que no había experimentado desde antes de la traición de Edmund: esperanza, frágil y tentativa, pero innegablemente real, de que quizás el amor no terminara inevitablemente en abandono, de que quizás podría arriesgarse a abrir su herido corazón una vez más y encontrar no destrucción, sino sanación en la devoción de un hombre que de alguna manera había aprendido a ver más allá de su ruina a la mujer que la había sobrevivido. La mañana amaneció fría y despejada, el primer aliento del invierno escarchando las ventanas de su residencia en Londres,
y Alexander se levantó con un propósito que Rosalind reconoció en la postura de sus hombros, mientras se vestía con particular cuidado, su expresión conteniendo esa tranquila intensidad que hablaba de decisiones tomadas y consecuencias aceptadas. Y cuando ella le preguntó por sus intenciones, él le dijo simplemente que ciertos asuntos requerían ser atendidos, que el regreso de Edmund Ashcroft a Inglaterra y su intento de acercarse a ella no podían quedar sin respuesta, que el hombre había escapado de la justicia una vez huyendo, pero no lo haría de nuevo, y aunque la aprensión parpadeó en ella al pensar en una mayor confrontación, se encontró confiando en el juicio de Alexander de maneras que no habría creído posibles apenas unos meses atrás, comprendiendo que sus acciones no surgían de un orgullo temerario, sino de una deliberada protección de lo que él apreciaba. Se enteró de los detalles más tarde por Lady Pemberton, quien lo escuchó de no menos de 6 fuentes, todas ansiosas por compartir la notable escena que se había desarrollado en White's, donde Alexander había aparecido durante la hora de moda, sabiendo perfectamente que Edmund frecuentaba el establecimiento, y cuando Edmund entró, el duque se había levantado con una compostura aterradora y se había dirigido a él ante la compañía reunida, su voz resonando claramente en la habitación repentinamente silenciosa, mientras declaraba que Lord Edmund Ashcroft era acusado de la más despreciable cobardía, que había comprometido deliberadamente a una joven inocente de buena familia, la había abandonado para enfrentar sola la censura de la sociedad, y cuando fue desafiado honorablemente por su hermano, había matado a ese hermano en un duelo antes de huir del país en lugar de enfrentar las consecuencias de su deshonor. Y ahora regresaba esperando reanudar su lugar en la sociedad, como si estos pecados pudieran ser pasados por alto u olvidados. Edmund había intentado fanfarronear, alegar un malentendido, sugerir que la dama en cuestión había estado dispuesta, pero Alexander había dado un paso adelante con una furia tan fría que 3 hombres se movieron para contener lo que temían que pudiera convertirse en violencia. Su voz, bajando a un tono mortal, mientras aclaraba que la dama era ahora su duquesa, que cualquier calumnia contra su nombre sería respondida como un ataque a su propio honor, y que Edmund abandonaría Inglaterra en 15 días o se enfrentaría no a un duelo, sino a una completa destrucción social y financiera, pues Alexander poseía tanto las conexiones como la determinación para asegurar que Edmund no encontrara bienvenida en ningún establecimiento respetable, ni crédito con ningún comerciante de buena reputación, ni tolerancia de ninguna familia de prestigio, y que esto era una misericordia mucho mayor de la que Edmund merecía, pues le permitía escabullirse con vida cuando al hermano de Rosalind no se le había concedido tal consideración. Los testigos informaron que el rostro de Edmund palideció, mientras Alexander enumeraba precisamente qué lores influyentes ya habían acordado darle la espalda, qué bancos habían sido persuadidos de reclamar sus deudas, qué anfitrionas lo habían tachado de sus listas. La naturaleza exhaustiva del exilio, revelando tanto el alcance de la influencia de Alexander como la profundidad de su compromiso con la vindicación de Rosalind, y cuando Edmund intentó una última protesta, Alexander simplemente le dio la espalda en el gesto definitivo de desdén, los caballeros reunidos siguiendo su ejemplo, hasta que Edmund quedó aislado en el centro de la habitación, su cobardía y desgracia manifestadas ante la misma sociedad cuya buena opinión había buscado recuperar. En cuestión de días, la noticia se había extendido por todos los salones y salas de baile de Londres, la historia creciendo con cada relato, pero los hechos esenciales permaneciendo consistentes. El duque de Ravensmoor
había defendido públicamente a su duquesa. Había revelado al verdadero villano en la historia que la sociedad había juzgado previamente tan duramente contra Rosalind, y Edmund Ashcroft había sido expuesto no solo como un libertino, sino como un cobarde y un asesino que había permitido que una mujer inocente llevara la vergüenza de sus pecados. Y Rosalind sintió el cambio en cómo la gente la consideraba la siguiente vez que apareció en público. Vio la simpatía reemplazar la censura en expresiones que previamente sólo habían contenido juicio. Recibió saludos de mujeres que la habían ignorado durante 5 años, y aunque sabía que parte de esto surgía simplemente del poder y la posición de Alexander, reconoció también que la verdad, finalmente, había desplazado las mentiras que el abandono de Edmund había permitido que la sociedad asumiera. Que su nombre había sido limpiado no a través de sus propias protestas, que nunca habrían sido creídas, sino a través de la palabra impecable de un hombre cuyo honor nadie se atrevía a cuestionar. El verano llegó a Ravensmoor Hall con una gloria que parecía reflejar la transformación que se desarrollaba dentro de sus antiguos muros. Las rosas trepando por la piedra con abandono y los jardines estallando en una floración exuberante, y en una mañana en que una luz dorada se derramaba sobre los terrenos, Alexander encontró a Rosalind de pie en el mismo jardín donde una vez había confesado los detalles de su ruina, pero donde aquel momento anterior había estado ensombrecido por la vergüenza. Esta mañana estaba bañada por la luz del sol, con el rostro vuelto hacia arriba y algo cercano a la paz en su expresión. Y cuando él se acercó, ella se volvió hacia él con una sonrisa que no contenía nada de la cautela que había caracterizado sus primeros meses juntos, extendiendo la mano para tomarla de él con una naturalidad que todavía hacía que su pecho se contrajera de gratitud por el regalo de su confianza, y él la atrajo hacia sí allí entre las rosas, consciente de que cualquier sirviente podría observar, pero ya sin importarle la propiedad, cuando ella encajaba tan perfectamente contra él, y ella rió suavemente ante su audacia antes de levantar el rostro para su beso. Y lo que había comenzado tentativamente semanas atrás se había profundizado en algo que hablaba de una pasión genuina junto a la corriente más profunda de un amor auténtico. Y cuando él sugirió que se retiraran a la privacidad de sus aposentos, ya no separados, sino compartidos, como ella había pedido tímidamente después del exilio de Edmund, ella accedió con un rubor que a él le pareció absolutamente encantador, y su unión esa tarde no tuvo nada de la torpe formalidad que había caracterizado la consumación temprana requerida por el deber, sino más bien la tierna intimidad de dos personas que habían aprendido a confiar no solo el uno en el otro, sino en el amor que habían descubierto contra toda expectativa, y después, mientras yacían enredados en la gran cama que una vez pareció demasiado grande para una ocupación solitaria, Rosalind trazó patrones en su pecho y confesó en tonos maravillados que había creído que esta alegría particular se había perdido para ella para siempre, que se había convencido de que el amor y el deseo eran lujos a los que las mujeres arruinadas debían renunciar, pero allí yacía, completamente apreciada y segura de maneras que no se parecían en nada a la pasión temeraria que había destruido su juventud, y Alexander le besó la sien y murmuró que nunca había estado arruinada, excepto en el juicio de aquellos demasiado ciegos para reconocer su valía, que siempre había merecido esta ternura y devoción, y permanecieron allí, hablando en voz baja sobre todo y nada, hasta que la luz se inclinó hacia el atardecer, y el deber finalmente los llamó de vuelta al mundo
más allá de su santuario privado, y a medida que el verano maduraba hacia el otoño con su abundancia de cosechas, Rosalind comenzó a experimentar ciertos signos inconfundibles que la enviaron a Alexander una mañana con las manos temblorosas y los ojos brillantes de lágrimas, y cuando le susurró que creía estar encinta, la reacción de él, una alegría feroz, una protección inmediata y algo cercano a la reverencia, mientras colocaba su mano sobre su vientre aún plano, desterró los últimos miedos persistentes de que su devoción pudiera resultar transitoria, y a través de los meses de otoño, a medida que su condición se hizo evidente, se instalaron en una satisfacción que no se parecía en nada a la cuidadosa formalidad de su acuerdo, paseando por los terrenos de la finca de la mano mientras discutían nombres y futuros, leyendo juntos en la biblioteca con los pies de ella en su regazo y la mano de él descansando posesivamente sobre su creciente vientre, robándose besos en los pasillos como recién casados enamorados en lugar de los socios prácticos que habían acordado ser. Y cuando llegó el invierno con su belleza cristalina y ella se volvió grande con su hijo, la trató con una atención tan devota que los sirvientes sonreían indulgentemente y se comentaban entre sí que el duque claramente había perdido por completo el corazón por su duquesa, y Rosalind ya no se inmutaba ante la designación, sino que la llevaba con un orgullo tranquilo, comprendiendo finalmente que no sólo había sobrevivido a su ruina, sino que había sido transformada a través de la paciencia y una gracia inesperada en algo más fuerte y más genuino que la chica ingenua que había sido, que el amor auténtico se parecía poco a las promesas vacías y la pasión temeraria que habían destruido su juventud, y que el acuerdo que había aceptado por desesperación se había convertido, contra toda probabilidad, en la cosa más verdadera y preciosa que jamás había conocido. Habían pasado 3 años desde aquel otoño en que llegó su primer hijo, y Ravensmoor Hall se había transformado de la tranquila y formal finca de los años de soltero de Alexander en algo completamente más cálido, lleno de los sonidos de risas infantiles y el cómodo caos que acompañaba a la vida joven, y en una mañana de principios de primavera, Rosalind estaba de pie en la ventana del cuarto de los niños, observando a Alexander en el césped de abajo con su hija Catherine, que acababa de cumplir 3 años, y su hijo Thomas, de apenas 18 meses, Alexander habiendo abandonado toda dignidad ducal para perseguirlos por los jardines mientras ellos chillaban de delicioso terror. Y la vista hizo que algo se expandiera en su pecho con tal fuerza que se llevó una mano allí como para contener la abrumadora gratitud por esta vida que nunca había imaginado posible en aquellos años oscuros en que se creía marcada para siempre por la vergüenza, y cuando Alexander levantó la vista y la sorprendió observando, su rostro se iluminó con esa sonrisa particular que reservaba solo para ella, sincera y genuina, y conteniendo una devoción tan clara que incluso ahora a veces le cortaba la respiración, y subió a Thomas sobre sus hombros, tomó la mano de Catherine y los guió de regreso hacia la casa, llamándola para que seguramente su madre se uniría a ellos en su paseo hacia el lago, y ella bajó corriendo a su encuentro con su propio rostro brillante de alegría correspondiente. Y Catherine se lanzó a las faldas de Rosalind, declarando que papá había prometido que podrían alimentar a los cisnes, y Thomas la alcanzó con sus brazos regordetes, y Alexander se acercó para besarle la sien en un afecto casual que hablaba de absoluta comodidad y seguridad, murmurando que se veía particularmente encantadora esa mañana, y ella se apoyó en él brevemente, saboreando su cálida solidez y el conocimiento de que esta intimidad nunca disminuiría,
que el amor que habían construido desde unos comienzos tan prácticos solo se había profundizado con el tiempo y los desafíos hasta convertirse en algo inquebrantable. Y mientras caminaban juntos hacia el lago, con los niños corriendo delante y volviendo en círculos como cachorros encantados, Alexander tomó su mano y dijo en voz baja que había estado pensando en lo notable que había sido su viaje, cómo el acuerdo que había propuesto por necesidad pragmática se había convertido en la mayor bendición de su vida, y ella apretó sus dedos y respondió que había sido arruinada a los 18 años y creía que su vida había terminado efectivamente, pero allí estaba, a los 26, más verdaderamente feliz de lo que aquella chica ingenua jamás había soñado posible, y él se detuvo allí en el camino y la giró para mirarla de frente, sus manos subiendo para enmarcar su rostro con infinita delicadeza, mientras le decía lo que le había dicho innumerables veces, pero que ella nunca se cansaba de oír, que nunca había estado arruinada excepto en la estimación de los tontos, que era la mujer más extraordinaria que había conocido, que agradecía a la providencia diariamente por el encuentro casual que la había traído a su vida, y ella se puso de puntillas para besarlo allí a la vista de cualquiera que pudiera observar, ya sin importarle el juicio de la sociedad, porque había aprendido finalmente que el verdadero valor no lo determinan las opiniones de los demás, sino el amor que uno da y recibe, por la vida que uno construye a través de la paciencia y el coraje, y Catherine los llamó impacientemente para que se dieran prisa, y Thomas regresó tambaleándose para tirar del abrigo de Alexander, y continuaron hacia el lago como una familia, completa y genuina y llena de ese tipo de felicidad profunda y duradera que no surge de una inocencia no probada, sino de haber sobrevivido a la oscuridad y elegido la confianza a pesar del miedo. Y Rosalind comprendió con una claridad cristalina que su ruina, paradójicamente, la había conducido a la redención, que la vergüenza que había llevado durante tanto tiempo había sido transformada a través de la devoción inquebrantable de Alexander en algo parecido a la sabiduría, y que el acuerdo propuesto por el duque fríamente intelectual se había convertido en la historia de amor más verdadera que podría haber imaginado, construida sobre la honestidad, el respeto y la elección diaria de apreciar lo que habían construido juntos.